Bueno, ya lo vimos, tras un año de polémica tramitación, finalmente fue despachada por el Congreso la Ley de Pesca. Conversamos al respecto con el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea. Subsecretario, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mónica. En primer lugar, ¿esta es una buena ley la que se acaba de aprobar o más bien habría que decir que es menos malo que lo que teníamos antes? Es una buena ley, es una muy buena ley. Esta es una de las leyes más difíciles de tramitar en el Congreso Nacional. Estuvimos un año sin parar, escuchamos a más de 300 organizaciones, conseguimos acuerdos importantes con las ONG más importantes preocupadas de los temas ambientalistas. Hoy día leía en algunos portales que la ONG como Océano, Greenpeace y la propia WWF celebraban la promulgación o más que la promulgación, la total tramitación de este proyecto de ley. Y por tanto estamos muy contentos porque todos los objetivos que el gobierno se planteó fueron incorporados en esta ley y creemos que guarda el justo equilibrio para que el desarrollo de forma integral del sector pesquero, artesanal e industriales se pueda lograr. Vamos al primero de ellos, usted ya lo mencionaba, uno de los temas que ha sido alabado, efectivamente, porque hay otros polémicos, pero uno de los alabados ha sido el tema medioambiental, el resguardo medioambiental, el tema de los comités científicos. Si le puede explicar en breve y fácil a la gente por qué efectivamente desde el punto de vista medioambiental, según usted y según estas ONGs también, se protege mejor el recurso marino. Muy simple, porque todas las decisiones van a estar basadas por la biología y por la ciencia. No, va a primar la biología y la ciencia por sobre consideraciones políticas en las decisiones de administración pesquera. Un ejemplo, el Jurel se llegaron a pescar 4 millones de toneladas, hoy día la cuota es de 250.000 toneladas, y eso es precisamente porque no se tuvo cuidado en que las decisiones de fijación de cuotas y otras decisiones de administración tienen que basarse para poder tener sustentabilidad de los recursos en aspectos biológicos y no en aspectos políticos, económicos, sociales, como muchas veces la administración pasada se dio. Y por tanto ahí hay un cambio claro. El Consejo Nacional de Pesca, donde participaban actores relevantes como industriales y artesanales, participaban en la fijación de las cuotas, y eso se cambia hoy día por comités científicos que son autónomos e independientes, y por tanto ahí hay un cambio radical. Pero más allá del cambio de la ley, creemos que también tiene que lograrse, y eso también ha penetrado en los actores, un cambio cultural que permita que en definitiva puedan reconocer todos los actores que no pueden presionar por más cuotas o por medidas como vulnerar las vedas. Por ejemplo, hoy día, después de la ley, me reuní con un grupo de pescadores artesanales de la 10ª región que me estaban pidiendo más cuotas porque la Pascua y el Año Nuevo no lo podían pasar sin plata. Secretario, sin duda hay muchas presiones en una tramitación como esta, y la mayor controversia está en el punto en que se le haya entregado a un puñado de empresas que son las que históricamente han manejado la pesca industrial, se les haya entregado a ellos prácticamente la gran mayoría de las cuotas de pesca industrial sin competencia, sin abrir la licitación a nuevos actores. ¿Por qué se hizo así y por qué no se hizo mediante una licitación que fuera competitiva entre todos? Esa es una verdad a medias, y las verdades a medias son mentiras a medias. Y voy a explicar por qué. El 55% de los recursos pesqueros del país, los desembarques los realiza la pesca artesanal. Por eso le pregunto por la pesca industrial. Del otro 45%, bueno, pero es que tenemos que ver el contexto general. El 45% que está en manos de los industriales no está en manos de un puñado de empresas. Hoy día existen más de 30 empresas, trabajan más de 50.000 personas, que son los principales defensores. Esta ley, a diferencia de la otra, abre la posibilidad de que nuevos actores ingresen por la vía de las licitaciones a todo evento. Se reconocen un 85% de los derechos históricos y se puede licitar hasta un 15%, pero además, lo más importante, y esta fue la recomendación del Tribunal de la Libre Competencia, que es la institucionalidad que como país nos hemos dado, que al separar las licencias o las autorizaciones de pesca de los barcos, van a poder ser mucho más transables y por lo tanto van a poder incorporarse nuevos actores. De tal manera que lo que ha señalado el Tribunal de la Libre Competencia, que esta diferencia de otras industrias del país, esta no es una industria concentrada, y por tanto nosotros tenemos total tranquilidad, que además en estas más de 30 empresas que participan en el sector industrial, además algunas de ellas están abiertas a la bolsa, muchos chilenos son accionistas, entre otras la AFP, donde estamos todos nosotros. Por tanto, no es de un puñado de familias, no es de un puñado de industriales, además... Bueno, ahora estas 30 empresas están relacionadas entre sí, pero más allá de eso, el punto es por qué se abre solamente un 15% de la competencia por licitación. Bueno. ¿Por qué no se licitó el 50%, el 80%, el 90% abiertamente? Primero, no podemos incorporar más actores en pesquería que en su gran mayoría hoy día están sobreexplotadas o en plena explotación.
Lo que nosotros tenemos que hacer es regular, ordenar, fijar medidas de administración basadas en conceptos científicos y no recargar de esfuerzo, porque al final cuando incorporan... No más, pero sí nuevos. Si el punto es por qué nuevos, y se lo pregunto además por lo siguiente. No, pero sí. Ustedes son un gobierno en cual el presidente de la República, cuando era parlamentario, y también incluso en el principio de este gobierno, propuso como idea que el 50% de las cuotas se licitaran. ¿Por qué no se podía hacer como quería, de hecho, el actual presidente de la República, un 50% de licitación? No, él fue el de gestor intelectual incluso de la ley del año 91, en lo cual se incorpora la licitación en los términos que usted señala. ¿Por qué no llegó al 50%? Porque solo al hubo 15%? 20 años de gobierno que no aplicaron... Pero ahora. No, ahora, por una razón muy sencilla. 50% en vez de 15% de licitación. Porque ahora las pesquerías están en otra condición. Primero, están sobreexplotadas y no podemos seguir incorporando actores. Y además, porque se cambia la posibilidad de que ingresen nuevos actores a través de la separación de las autorizaciones de pesca de los barcos y se hace objeto de todo instrumento jurídico, las licencias transables de pesca, se pueden arrendar, se pueden vender, se pueden transferir en forma parcial, en el fondo las licencias transables de pesca hoy día es un mecanismo, además de las licitaciones que antes nunca se aplicó y ahora sí se va a aplicar, de tal manera que hay un avance sustantivo, porque además los derechos históricos, así como los pescadores artesanales tienen permisos de pesca indefinidos y heredables, hay que reconocer también que gran parte de los actores industriales llevan trabajando y desarrollando este sector durante muchos años, generando trabajo, haciendo historia, no se pueden incorporar nuevos actores. Toda la literatura, entre otras cosas, la licitación en los países principales pesqueros del mundo en ninguna parte funciona. O sea, aquí estaríamos haciendo una innovación. Ya estamos innovando con el 15%, ya estamos innovando con separar la licencia transable de pesca de la autorización de los barcos y por tanto hoy día pueden incorporarse nuevos actores. Okay. Además, es que es importante que además ustedes conozcan que las pymes que no tenían ninguna posibilidad de tener acceso a cuotas, hoy día también van a poder participar las pymes. El 1%. Que no es una cantidad menor para las pymes y que hoy día lo están celebrando también como uno de los avances y logros. De tal manera para avanzar en el tema de las licencias transables, que es interesante y que lo hemos hablado bastante, por lo que entiendo, una de las empresas que va a recibir entonces estas licencias, el mismo 2 de enero, si así quiere, podría vender su licencia, ¿no? Porque la puede transar en el mercado. Esa plata que esa empresa consiga por vender esa licencia, la empresa se queda con el 100% de ese dinero. Y no, pero si hay pagos de impuestos a la renta, de impuestos generales. Por supuesto, pero además, pero el Estado le entrega gratuitamente una licencia y luego la empresa puede venderla. Pero es que esa es otra verdad a media. Las verdades a media son mentiras a media. Porque el Estado hoy día, nosotros estamos asegurando en un estado de muchas pesquerías sobreexplotadas, en la misma recaudación fiscal que cuando la pesquería estaba muy alta y se incorpora un royalty, un impuesto específico, que en la medida que seamos capaces como país con estos nuevos conceptos de administración pesquera basados en la biología y en la ciencia, de aumentar sustancialmente las cuotas, por lo tanto aumenta el impuesto específico, al aumentar ese royalty aumenta la recaudación fiscal. Pero eso no tiene nada que ver con el valor de la licencia. No, pero por favor, o sea, la recaudación del Estado está por la vía del pago de las patentes y del impuesto específico. Claro, pero yo le pregunto, si una empresa el 2 de enero, el día después de recibir esta licencia gratuitamente, la vende, ¿la empresa se queda con todo ese dinero? O sea, pagando los impuestos, por supuesto, como cualquier Pero hay otra empresa, que es la que compra, que en definitiva va a ser la que va a pagar los impuestos por el derecho a pescar. Claro, pero lo que no se entiende es por qué esta empresa recibe algo del Estado de manera gratuita, puede venderlo y puede obtener enormes utilidades. La empresa puede ganar muchísimo dinero si es que decide sencillamente recibir algo gratis del Estado y luego venderlo. ¿No sería mejor que el Estado directamente se hiciera cargo de ese mercado mediante licitaciones? Esa es la pregunta. No, porque esto no se aplica en ninguna parte del mundo. Nosotros ya estamos abriendo el acceso a que ingresen nuevos actores, que se produzca mayor competencia. Así lo recomendó el Tribunal de la Libre Competencia en los términos que ya señalo. La celebración de los permisos, las autorizaciones de los barcos y luego las licitaciones que antes, a pesar de que estaba la ley, nunca se aplicaron y nosotros las vamos a aplicar a todo evento. Además, las licitaciones a las pymes, además las licitaciones al bacalao, a la industria, además se les, a través del acuerdo entre artesanales e industriales, se logró un nuevo fraccionamiento que le va a significar un costo de $50 millones al año o una pérdida de participación de $50 millones al año que van a ser traspasados al sector artesanal. Se nos acaba el tiempo, entonces queremos preguntarle un par de cosas más. Lo primero, no se podría haber dicho, lo que todavía no entiendo de fondo es por qué no se puede, si se puede un 15%,
¿por qué no un 50%? Pero perdón, entendiendo que el resto del 50% que queda fijo, se puede disminuir la cantidad. Disminuir tal vez la cantidad de cuota de pesca fija, que se quedan los de siempre, y aumentar la cantidad de ese mismo trozo, dividírselo para que entren a competir por licitaciones. Lo que no entiendo es por qué la cifra mágica es un 15% y no pudo haber sido un 30%, un 50%, o tal vez un 5%. ¿Por qué un 15%? ¿Por qué no puede ser un 50%? ¿Por qué no puede ser más? Porque el primer desafío que tenemos es recuperar las pesquerías. Y recuperar las pesquerías significa, y por eso vamos a fijar los puntos biológicos de referencia, basarnos en los conceptos biológicos. Una vez que se logre la recuperación de las pesquerías, se puede licitar. Se pidió el 50% de la misma cantidad de lo que ya se iba a pescar, no un 50% adicional. Pero ¿y por qué un 50 y no un 70? Eso le pregunto yo. ¿Por qué no un 100? Esa es la pregunta. Ese es el corazón de la pregunta. El corazón de la pregunta se lo respondo de manera muy simple, porque así como tenemos que abrir espacio para que ingresen nuevos actores, tenemos que guardar el justo equilibrio de reconocer los derechos históricos para darle estabilidad, certeza jurídica a un sector que lo necesita para que siga generando empleo y riqueza en el país. Por ejemplo, ¿nos podrían haber demandado al Estado? ¿Ellos, los pesqueros? Sí, pues. Y con el 15% no pueden demandarnos, pero con el 30 o el 50 o el 20 sí. ¿Cuál es el punto en que se define que hay una definición entre resguardar derechos históricos y que entren nuevos actores? No, bueno, esa es una pregunta que tendrían que hacérsela a los industriales. ¿Hoy día nos podrían demandar con un 15%? Perfectamente podrían también. ¿Y cómo logró el gobierno que no nos demanden? No, es muy simple, porque todo esto fue un proyecto que ha sido muy participativo, muy democrático, muy consensuado con todos los actores, entre otros con la concertación. Con la concertación, si este proyecto no lo sacamos adelante sin... Recordemos que pero con los grandes pesqueros, ¿consensuaron el 15% para que no lo demanden? A ver, para que no demanden al Estado, ¿lo consensuaron el 15%? 7 de los 9 senadores demócratas cristianos votaron a favor. El senador Fulvio Rossi fue un ferviente partidario, bueno, pero a lo mejor los telespectadores no lo saben y por eso yo lo repito, porque aquí esto fue muy consensuado políticamente, con los ambientalistas, con los artesanales, con los industriales. O sea, los industriales les parecía razonable un 15%. No, los industriales por ello ojalá que no le hubiesen licitado nada. Ya. A ver, ojo, pero los artesanales, la gran mayoría, la CONAPACH y la CONFEPACH, que son las dos organizaciones que digamos en serio, porque digámoslo en serio, pero también se instalan consignas con intereses políticos o con intereses económicos que no son verdades. Y esto de que hay un grupo que apareció de pescadores artesanales que se niega a esta ley, que dice que van a boicotearla o no la van a respetar, y son un grupo que aparece recién, pero las dos confederaciones en serio y únicas que existen en Chile, y esas lo respaldan. Ok, se nos acabó el tiempo, tenemos que llegar a otro tema. O sea, se nos acabó el tiempo, pero súper breve. Lo primero, ¿es cierto que las grandes pesqueras en nuestro país están preocupados por el fallo de La Haya? Bueno, obvio. ¿Que les podrían quitar qué porcentaje de lo que... En la zona norte, gran porcentaje de la pesca artesanal, aproximadamente el 90% de la pesca artesanal de la 15ª región se pesca en el área que está hoy día en controversia, y más o menos un tercio de toda la macrozona norte de la pesca industrial se realiza también en esa área. Por tanto, hay un problema también ahí para la pesca significativo. ¿Y es verdad que ayudaron a colaborar con información al gobierno en la defensa de Chile? No, yo no, en eso no tengo antecedente, eso lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero yo quiero decir una cosa final. Aquí lo único que están descontentos son los industriales, que lo han manifestado a través de algunos medios de comunicación, que dicen que esta es una ley que tiene los artesanales, en su gran mayoría, el sector político. Las comisiones de pesca de la Cámara y del Senado por unanimidad aprobaron este proyecto de ley. Si en el fondo... el Congreso fue un trámite bastante expedito a pesar de la dificultad de la ley. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre, y esta es una ley que va a ser muy buena para Chile, y ojalá el tiempo nos dé la razón, porque lo primero que tenemos que hacer es recuperar la pesca. Subsecretario Pablo Galilea, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a usted.